Bienvenidos a la quinta clase de este curso avanzado de trading. Muchísimas gracias por estar acá presentes. El día de hoy vamos a revisar estos dos temas que son muy importantes, como lo es la ineficiencia y los bloques de órdenes. ¿Ya? La ineficiencia también se puede denominar como imbalance y como desequilibrio. Cuando ustedes escuchan esos nombres, es lo mismo, se refiere a lo mismo. Y lo que hace en sí expresar esta palabra es que en el mercado todo tiene que estar equilibrado. ¿Quiénes son los que desequilibran el mercado? Los que crean la ineficiencia, los operadores profesionales, al momento de que ellos mueven sus inversiones en los diferentes activos. Toman el control en cierta parte, aumentan sus cotizaciones y por eso se crea el desequilibrio. La labor del algoritmo interbancario es tratar de ir a balancear estos precios. Ningún precio puede quedar desequilibrado. Ahora, la gran pregunta y lo difícil acá que nos resulta a nosotros los traders de que nosotros no estamos seguros es simplemente eso, de que no sabemos en qué momento el precio va a ir a volver a equilibrar esas cotizaciones. ¿Ya? Entonces, pero sí tenemos un dato de que cada vez que nosotros veamos este tipo de ineficiencia, debemos de estar alertas y podemos nosotros extender nuestro take profit, como también podemos nosotros valernos de esa información para poder entrar en alguna operación. Ahora, esto de acá va a tomar más relevancia cuando nosotros lo combinamos con muchas más confluencias. El día de mañana, bueno, vamos a revisar Wyckoff y el pasado mañana las confluencias. Pero esta es una también de las confluencias que nosotros vamos a añadir a nuestra receta de análisis, ¿sí? Entonces, como concepto vamos a denominarle que son los vacíos que van quedando en la acción del precio, los cuales identifican cuando las mechas entre las velas que van quedando no se solapan, es decir, no se unen. Tiene que haber siempre un balance, como les digo, para que se vaya como equilibrando la cotización de los precios. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de una zona de interés, dentro de un punto de interés o un bloque de órdenes que vamos a revisar, tenemos que ver en temporalidades más pequeñas si existe algún vacío de este tipo, porque de ser así, vamos a tener una mejor confirmación, una zona más refinada para poder entablar nuestras operaciones. Por eso es que a veces usted se ha dado cuenta que el precio ingresa a la zona y después de eso, de ahí, reacciona. Entonces, si nosotros pudiéramos tomar más refinar nuestra operación, para el trader va a ser mucho más beneficioso. Ahora, también existe que esta mitigación que se va a hacer en un desequilibrio, en una zona de ineficiencia, puede reaccionar en tres partes, en el 50% o en el final, ¿ya? Y la otra parte, me estaba confundiendo con los bloques de órdenes, que esas sí son las tres, pero en sí es en el inicio y en el 50%, ¿ya? Ok, vamos a revisar los diferentes tipos, las ineficiencias más comunes que pueden existir, que son los gaps, el Fair Value Gaps, que es un vacío. Fair Value Gap es una brecha o vacío de alto valor. ¿Ya? Y el último que sería el vacío de liquidez, que es tal cual como lo vimos hace un instante en el oro, ¿no? Igual vamos a revisar en el oro precisamente la clase del día de hoy, para que veamos de qué nos va a servir aprender todo esto el día de hoy. Como les digo, los puntos más relevantes son al 50% y al 100% de este vacío. Es decir, las nuevas cotizaciones que nosotros vamos a colocar para nuestra entrada van a estar dadas en estos dos niveles, en el 50 y el 100%. Saber esto nos ayudará a colocar nuestras entradas y a extender nuestros take profits. De acuerdo. Voy a pasar a la revisión de los imbalances y después vamos a dar el dato de los bloques de órdenes para que ustedes pues vean de qué sirve la combinación de estos dos. Nosotros vamos a tener en la gráfica muy seguramente este tipo de estructuras, ¿ya? ¿Cómo se identifica una ineficiencia? En primer lugar, son vacíos. Miren, las mechas entre velas y velas
deben estar conectadas. Aquí nosotros vemos que a lo que el precio sube, no hay ninguna vela de retroceso, no hay ninguna vela roja en esta parte que vemos aquí. En este sector y este sector de acá, nosotros vemos que las mechas de esas velas no se conectan. Inmediatamente esta cotización en la que el precio subió todo este desplazamiento no se encuentra balanceado. Es decir, a lo que nosotros vayamos a estar revisando una temporalidad menor, nos vamos a dar cuenta que no existe ninguna vela de retroceso que haya, en este caso, balanceado la cotización que ha dejado el precio. Al igual que acá, tenemos este vacío y este de acá. Nosotros podríamos estar tomando todo ese lapso, como también podemos tomar el 50% y el final para nuestras entradas. Al igual que acá, el 50% y el final de todo ese desplazamiento. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos este tipo de esquema, ¿verdad? Este tipo de velas, y vemos que aquí existen dos zonas, existe esta y existe la de acá, ¿ya? Podríamos tomar dos tipos de entrada, si es que usted lo decide de esa forma. Si no, usted se va a valer de la que está en el extremo, la que está mucho más abajo. ¿Ya? Aunque el precio puede hacer lo siguiente, el precio puede bajar 50% o final y desde ahí comenzar a subir. Y es lo que sucede muchas veces. Entonces, a mí me está dejando este mínimo que es creado a propósito, balanceando esta cotización, y por debajo me deja otro vacío, en la cual a veces usted ha estado en operaciones que le reaccionan a su favor y después de eso el precio por A o B motivo se regresa y va un poco más abajo de su entrada. Un poco más abajo de ese punto. ¿Por qué? Porque hay algún extremo, algún punto más inferior o más superior en el cual exista este patrón, exista la ineficiencia. ¿De acuerdo? Por el lado del movimiento bajista, ¿cómo vamos a identificar? Aquí nosotros tenemos la mecha, ¿verdad? Tenemos esto y tenemos esto. ¿Cómo podría ser una cotización balanceada? Para que ustedes puedan ver. Esto de aquí debería estar extendido y esto de acá debería mínimo estar así. Esto de aquí debería estar de esta forma y esto debería estar aquí. Es decir, las mechas deberían solaparse para que la cotización se encuentre balanceada. ¿Ya? Esto es en cuanto a los vacíos de liquidez. Se forman porque se toma el control de una sola dirección y van quedando cotizaciones sin balancearse. Esto es en cuanto a los vacíos de liquidez. En realidad todos son vacíos, pero existen pequeños detalles con los cuales nosotros vamos a denominarlos e identificarlos en las gráficas. En el primer que vemos acá, que se denomina gap, es un vacío de este tipo. A veces ustedes han visto que especialmente cuando el mercado abre, ¿sí? Los domingos, cuando el mercado abre ciertos pares de divisas, también las acciones, cuando el mercado abre a las 9:30, 8:30, ya va dejando estos vacíos, ¿sí? En que las velas ni siquiera se conectan. Y a eso se denomina gap, ¿ya? Que es un vacío. Ahora, ¿por qué se crea este vacío? Porque muchas cotizaciones a lo que el mercado cierra quedan en el aire, ¿ya? Quedan sin procesar. Entonces, cuando abre de nuevo el mercado, como existen muchas órdenes sin procesarse, automáticamente todas esas órdenes se procesan en ese instante. Entonces, por eso hay como un salto de precio. Estos vacíos son muy relevantes en la acción del precio porque sí o sí el precio a futuro va a ir a rellenar ese precio. Cada uno de estos modelos de ineficiencia significa de que el precio tiene que regresar a balancear su cotización. El detalle es que nosotros no sabemos en qué momento. Pero por decir, ejemplo, si nosotros estamos en una zona en la cual hemos vendido desde este punto y vemos que aquí existe un vacío de precio, podríamos extender nuestro take profit hasta el cierre de esa zona, el 50% o el cierre de esa zona. ¿Ya? De esta manera es como nosotros vamos a emplear este tipo de información que les traigo el día de hoy.
El otro tipo de ineficiencia es el Fair Value Gap, que sería la brecha de alto valor. En este sector que vemos aquí, nosotros estamos visualizando de que el precio acumuló en esta parte y después hizo este movimiento. A lo que el precio subió acá, dejó un pequeño vacío que va desde este punto y hasta el punto de aquí, ¿sí? Ese pequeño vacío, aunque parezca diminuto, ¿verdad? Usted dice, no tiene mucha relevancia. Tiene totalmente relevancia porque ahí ha quedado un pequeño espacio sin balancearse. Y por eso aquí, además de eso, tenemos el concepto de la liquidez. Por eso es que a veces viene el precio y desde aquí otra vez vuelve a subir. ¿Por qué? Porque ahí todavía falta por balancear la cotización. ¿Ya? Esto es en cuanto al concepto. Vamos a ver qué tenemos en el chat. El GBP/USD este domingo al abrir el mercado dejó un gap en H1. ¿Sería que bajara a cerrar antes de seguir subiendo o no? Gracias. Ya lo vamos a revisar. Vamos a revisar ese pequeño detalle. Sí, o sea, los gaps, lo más normal es que se balancee en el mismo instante, pero a veces no, a veces simplemente sigue la cotización, porque en este caso las negociaciones se están dando en esa tendencia. Y después de eso, en la mediada de semana o quizás después, uno no sabe en qué momento puede ir, pero tenemos que tener marcado ese gap, ¿sí? Ese gap para que nosotros podamos trabajar y podamos extender. Si vemos que la gráfica, un ejemplo, ¿no? Si vemos que la gráfica aquí en este gap tenemos y aquí la tendencia sigue bajando, ¿verdad? Cuando me comience a hacer estructura alcista, ok, yo ya tengo un dato importante de que mi objetivo de llegada puede ser ese gap. Entonces, si yo llegase a comprar desde esta zona, mi take profit sería alrededor de ese gap, ¿de acuerdo? Entonces, es así como nosotros vamos a poder funcionar a través de esta información. Ya mismo cuando estemos en la gráfica vamos a notarlo que existen muchísimas zonas con ineficiencia, con desequilibrio o imbalance, que viene a ser, como les digo, lo mismo, ¿ya? Por otro lado tenemos el tema de los order blocks. Los order blocks también se los denomina como vela de mitigación. También se les puede dar el nombre como punto de interés, o sea, el POI decisional o el POI en extremo. Aquí voy a aclarar un pequeño detalle que nosotros debemos de saber, porque también todos estos puntos, estos bloques de órdenes, estas zonas, estas velas de mitigación, nos sirven para tomar nuestras operaciones. Pero hay un pequeño detalle que los diferencia. Tenemos la zona de oferta, es todo el sector, ¿sí? Por decir así. Si este de aquí es mi zona de oferta, yo tengo todo ese sector, es una zona de relevancia en la que el precio puede reaccionar en venta, ¿ya? Dentro de esa zona yo debo de buscar el esquema que me ha dejado el precio en la cual ha capturado la liquidez y después de eso he hecho el rompimiento de estructura. Entonces, esa vela o ese POI que nosotros vamos a buscar dentro de esta zona es lo que nosotros denominamos bloque de órdenes o vela de mitigación. Esa vela de mitigación, si nosotros bajamos temporalidades, se van a hacer muchas más velas. Y el bloque de órdenes o el POI se va a reducir, se va a ajustar. Esto de acá es de acuerdo a cómo usted lo vaya a estar visualizando, como usted tenga su tipo de trading, porque si usted es una persona que hace swing, no va a revisar temporalidades tan pequeñas. Entonces va a tomar simplemente la vela que se visualiza en temporalidades de 1 hora, por así decirlo. Pero si usted es una persona que hace scalping, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi zona de oferta, dentro de eso van a haber muchas más zonas, o sea, muchos más puntos relevantes, muchas más estructuras menores en los cuales tengo que ver o buscar mi punto de interés. Es decir, el esquema que hemos visto, captura de liquidez, rompimiento, y ahí, ok, si no hay un retorno, esa es su entrada. El punto de interés es la entrada en sí que yo voy a tomar ya. Esa entrada debe estar ya refinada, pero este punto de interés está dentro de la zona de oferta o de la zona de demanda en caso de que sea compras, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a darle un poco de contexto a lo que son los bloques de órdenes.
Son las velas o mechas donde existen órdenes pendientes por cerrar y por activar. Dependiendo de la fuerza y tendencia que lleve el mercado, estas órdenes tendrán mucho efecto en el nuevo desplazamiento. ¿Sí? Entre los bloques de órdenes que vamos a aprender el día de hoy están el bullish block, que es el bloque de compras, el bearish, bloque de ventas, el bloque de mitigación, que en realidad viene a ser cualquiera de los dos, compra o venta, pero cuando el precio me ha dado un rompimiento a favor de la tendencia. ¿Sí? Viene a ser igual. Pero esto de acá ya cuando ustedes ven como que la confirmación de rompimiento de la estructura, de la misma dirección de la tendencia. Ese es el bloque de mitigación. Y el breaker block es el bloque de rompimiento. Es el bloque que nos sirve a nosotros cuando existe una reversión de tendencia. ¿Ya? Así que ese sería el concepto general de cada uno de ellos. Como les digo, también se pueden dar el concepto de vela institucional de mitigación, ¿ya? En los cuales, por eso es que ustedes van a escuchar el mismo concepto quizás, reacción al inicio, es decir, a la apertura de la vela, al 50% o en el final de todo el bloque. Aunque las zonas más relevantes siempre van a ser, para los bloques de órdenes, van a ser el inicio y el 50%. Ya que es donde están quizás la mayoría de las órdenes pendientes. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar acá un poco. Después vamos con las preguntas sobre todos estos temas que estamos revisando para pasar después a la práctica. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos el contexto general. Esto es lo que muchas veces debemos de buscar. Cada vez que veamos nosotros en la acción del precio este tipo de velas, ¿verdad? Es una orden muy segura. ¿Ya? Ahora, estas velas que vemos aquí, esta última vela antes de esta envolvente, ¿no? Que nos hace el rompimiento de estructura, también puede tener una mecha, ¿sí? Entonces, si es así el caso, nosotros vamos a tomar todo el movimiento, ¿sí? Todo el movimiento hasta abajo, ¿ya? Y también deberíamos nosotros bajar temporalidades para ver exactamente dónde estaría llegando la ineficiencia de todo este desplazamiento que vemos acá. Así que si usted encuentra una mecha, usted tiene que bajar temporalidades hasta que esta de aquí de pronto se convierta en vela, porque las mechas simplemente son velas en temporalidades más pequeñas, ¿ya? ¿Cuál es el sentido común de acá? ¿Qué es lo que nosotros debemos simplemente de buscar? No complicarnos la vida. Y es que para que estas zonas tomen relevancia, siempre debe de realizar un rompimiento en la dirección que nosotros queremos operar, para cualquier tipo. Entonces, si nosotros vemos este tipo de bloques de órdenes en una tendencia que viene de este movimiento, viene bajista, ¿verdad? Sube y nos da el rompimiento, tenemos un cambio de carácter, ¿verdad? Cambio de carácter, rompimiento de estructura, y debemos de esperar marcar nuestras zonas. Si esta acción de precio no tiene ineficiencia, tenemos que buscar la ineficiencia en la parte inferior. Y de aquí la combinación, ¿sí? La combinación de bloque de órdenes más ineficiencia nos da una entrada más potencial. Después de eso también tenemos que confirmarla con lo que ya hemos aprendido. Pero aquí nosotros tenemos el vacío del precio en este sector y tenemos nuestro bloque de compras. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar que el precio retorne y colocar nuestras operaciones en el inicio o el 50% de la zona. A veces puede el precio llegar hasta todo el extremo, todo, completarlo todo. ¿Y qué sucede en ese instante? Automáticamente nos deja liquidez. Ya nos deja una liquidez por la parte inferior de esta zona. Pero de esta manera es como nosotros vamos a trabajar en el transcurso de este entrenamiento. Por otro lado, para el tema de las ventas, es tal cual como lo vemos aquí, el bloque de órdenes vendría a ser la última vela antes del desplazamiento bajista que genera un rompimiento, un cambio de carácter o rompimiento de estructura. Inmediatamente debemos revisar si existe ineficiencia en la zona y esperar a que el precio regrese. A veces el precio no le va a regresar, como lo vimos de pronto con el oro el día de hoy.
el precio se le va a quedar a esta zona. Y no está mal, porque aquí puede que exista un POI decisional. ¿Ya? Y nos deja todavía este sector para después, en el futuro, regresar a capturar esa liquidez. ¿Ya? Es de acuerdo como usted lo esté viendo y le sirva para sus estrategias, para su forma de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, yo acá en cada uno de los temas que hemos visto de este curso, yo le estoy dando es una guía sobre lo que a mí me funciona. ¿Ya? Entonces, por eso la quiero compartir con cada uno de ustedes. El precio regresará a balancear y mitigar en cada uno de estos aspectos. Como le digo, puede ser en el mismo momento, en la misma sesión bursátil, o puede ser simplemente después. Entonces, nuestra labor como traders es identificar la estructura, identificar estas zonas de oferta-demanda, buscar los bloques de órdenes. ¿Por qué? Porque ahí se albergan las órdenes pendientes y esperar a que el precio retorne a ellos y nos deje algún esquema para poder nosotros trabajar. Por otro lado, tenemos el bloque de rompimiento, el breaker block. Este de aquí, para que tenga lugar, tenga efectividad, es cuando, por decir, nosotros estamos en el mismo movimiento de acá. Estamos esperando que el precio aquí reaccione con fuerza, pero sin embargo no lo hace, sino que me genera un rompimiento. Esto muchas veces sucede cuando estamos en una tendencia y después de eso de ahí, la tendencia empieza ¿a qué? Empieza a cambiar. Entonces, esto de acá es el rompimiento de la estructura, pero es en contra. Es cuando nosotros vamos a revertir y vamos a buscar un movimiento en contra, ¿sí? Que se nos vaya y nos realice el ciclo del mercado, por así decirlo, ¿no? Entonces, este mismo bloque que me iba a servir a mí para poder colocar compras, ahora me va a servir a mí para poder colocar ventas. ¿Por qué razón? Porque aquí las compras no fueron, ¿sí? No fueron tan grandes como el movimiento, la fuerza que llevaba el desplazamiento en contra. Ya los intereses de los institucionales cambian totalmente, entonces por eso este movimiento queda acá. Como las órdenes de aquí, las órdenes que están aquí, ¿verdad? No tienen ni siquiera stop loss, pues esa orden simplemente pasa de largo, pasa de una orden positiva a una orden negativa. ¿Qué tiene que hacer acá? Sucede igualmente como cuando vamos a mitigar. El precio regresa porque, ok, ya se están dando cuenta, ¿verdad? De que el desplazamiento ahora va a tener un carácter bajista. Entonces, no, tenemos que regresar a cerrar mis operaciones que están en pérdidas, a balancear los precios, ¿verdad? Todas estas cotizaciones que están por la parte superior de acá están balanceadas. Entonces, a mí solamente me queda este sector para yo estar colocando alguna venta. Y de ahí es donde muchas veces se generan los point decisional. ¿Sí? Porque es el conjunto de todo esto. Por eso es que usted va a ver que en el pasado, siempre guíese por el pasado. En el pasado tenemos una zona que muchas veces, ¿sí? Bajo contexto retail, estas zonas son soporte y el soporte que está aquí se convierte en resistencia. Ustedes han escuchado ese concepto y sí, muchas veces puede que suceda esto acá. Por eso es que al inicio del curso yo les había dicho que lo importante acá es que usted logre la rentabilidad, que usted logre el beneficio después de estar haciendo todo esto, después de recibir los cursos, después de recibir diferentes formas de trabajo, usted regularice una estrategia y le trabaje hasta que la perfeccione. Entonces, personas que utilizan este tipo de conceptos de parte de soportes que se convierten en resistencia. Pero en sí, acá nosotros lo traemos como que ¿por qué existe eso? ¿Por qué hay órdenes pendientes en ese punto? Por este tipo de conceptos de los bloques de órdenes. Y esto es un point decisional, ¿ya? Entonces, por otro lado, cuando tenemos este desplazamiento es que la persona estuvo, ¿verdad? Estuvo esperando ventas en este punto, quiere que el precio vaya así, y de repente le rompió la estructura. Es decir, ¿sabe qué? No vamos más. No vamos más en venta, sino que seguimos a favor de la tendencia, a favor de la estructura, ya que viene con fuerza de la parte de acá. Es decir, ejemplo,
esto viene de esta forma. ¿Ya? Esto viene dándonos esto, otra estructura más abajo. ¿Ya? Usted está viendo que aquí generó un pequeño rompimiento, ok, cambio de carácter, puedo estar ingresando en ventas en este punto. Pero sin embargo, a veces viene y lo saca. Pero aquí hay que diferenciar algo y por eso es que hay que ser muy cuidadosos cada vez que nosotros estemos realizando un análisis. Y por eso les digo, utilicemos la lógica. Si usted ve que el precio que está aquí simplemente hace un mechazo, un movimiento fuerte, de esta forma y se regresa y nuevamente sigue en el mismo swing de la tendencia, por así decirlo, esto es una manipulación. Pero cuando el precio me supera con volumen, tiene respaldado lo que es el Smart Money, vamos a aprender el día de mañana sobre ese concepto. Acá esto ya es un desplazamiento que simplemente va a continuar la tendencia que viene en curso. ¿Sí? Todo movimiento tiene una razón de ser y a veces nosotros podemos estarnos confundiendo. También, ¿qué puede ser? Aquí viene otra cosa. Aquí, a veces cuando sucede esto, nosotros tenemos la divergencia, ¿verdad? Que es lo que aprendió usted en este curso o lo reforzó. Tenemos la divergencia. Cuando esto es con divergencia, ok, ahora sí el precio puede bajar y puede romper. Pero si aquí no lleva ninguna divergencia e incluso está con convergencia, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Entonces, va simplemente a mitigar y continuar con su desplazamiento. Entonces, todos los conceptos que se han brindado hasta el momento comienzan a tomar forma en base a esta información traída el día de hoy. ¿Ya? Las cosas que suceden en el mercado no es así por así que sucede. Todo tiene una razón lógica de ser. Entonces, aquí se nos quedan pendientes operaciones que no sirvieron, ¿verdad? Para de pronto tener el precio y rebotarlo hasta acá, sino que sigo en pérdida, ok, ¿sabe qué? No, tenemos que ir a cerrar, balancear este desplazamiento que está aquí y podríamos nosotros tomar alguna operación a favor de la misma estructura, a favor de la misma tendencia, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con el bloque de mitigación. ¿En qué se diferencia con el anterior? Que el bloque de mitigación simplemente es a favor de la tendencia, a favor de la estructura. Nosotros venimos con una estructura alcista, ok, nos da un nuevo rompimiento, ¿sí? Esto es un bullish block. Es el mismo bloque que bien veíamos al comienzo, solo que no teníamos la parte de acá. Es el mismo. Pero ese de ahí fluye a través de la misma estructura. Entonces el precio hace un pequeño retroceso, un pullback, ok, aquí nos deja las entradas pendientes y este es nuestro movimiento. Por eso es que nosotros debemos de siempre estar tratando de operar de esta forma. ¿Por qué? Porque a veces vamos a cometer el error, que eso se comete muchas veces, es que si vemos que el precio ya ha subido hasta acá, nosotros queremos seguir comprando en este punto. Ya, y puede que siga subiendo un poco más, pero en algún instante va a ser una acumulación, una distribución, y el precio va a regresar a mitigar. Entonces, usted no va a estar comprando en la zona que es más relevante. Además de eso, si este movimiento que vemos aquí, este impulso, tiene muchas ineficiencias, es decir, muchos vacíos de precio, como lo vemos en la parte de acá, con mucha más razón tenemos una entrada potencial al retorno del precio. ¿Sí? El bloque de mitigación es aquel que va a fluir a favor de la tendencia. Por otro lado, el bloque de mitigación en ventas es similar. Simplemente venimos de una estructura bajista, nos confirma con un rompimiento de estructura y tenemos este primer movimiento. Punto importante acá. Cada vez que nosotros verifiquemos estos bloques, podemos hacerlo desde una temporalidad más pequeña, porque las estructuras internas nos van a complementar el rango operable de una estructura externa, de una estructura mayor. Y nosotros podemos operar todos esos desplazamientos en los cuales, si la tendencia es todo un desplazamiento, todo un rango, tenemos estructuras internas que nos sirven como retrocesos. Podrían también ustedes operar el retroceso, ¿ya? Aunque el concepto general y lo más recomendable es que fluya a favor de la tendencia y trate de coger los movimientos que son impulsos. ¿Por qué? Porque nadie quiere esperar.
Nadie quiere esperar tanto tiempo por su operación, entonces simplemente trate de identificar cuál es la tendencia mayor, cuál es el impulso, espere el retroceso y usted embárquese en el nuevo movimiento de impulso. ¿Ya? Hasta este instante, ¿alguna pregunta sobre estos temas? Todo claro, vamos bien. ¿Listo, Ociel? ¿Listo, Kenny? Espero que el resto también sí se esté entendiendo lo que estoy explicando. Vamos a buscar estas velas en la acción del precio. Estas últimas velas, ¿sí? Que generan son el inicio del rompimiento de la estructura que vamos a... Muy claro con el agua. Perfecto, Camilo. Gracias, don Arnulfo. Ok, para finalizar esta teoría, vamos a revisar un poco lo que es el POI en extremo y el POI decisional. Y con esto de aquí ya pasamos a la gráfica. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos que tener bien claros estos conceptos. Si en una estructura nosotros estamos revisando, ¿verdad? Tenemos este tipo de estructura y vemos que empieza el movimiento que viene bajista, empieza a darnos un alto más alto, el primer alto más alto que el anterior bajo, que el anterior alto que generó el rompimiento, ese es mi cambio de carácter. Este movimiento es clave, ¿sí? Es decir, el precio viene bajando, me hace este movimiento, viene aquí, me genera rompimiento. Nosotros aparentemente en ese instante todavía seguimos en una estructura bajista y usted no es que va a estar equivocado, usted puede vender aquí y seguir con un nuevo movimiento, seguir con un nuevo movimiento y seguir vendiendo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si de pronto a usted lo saca y genera un rompimiento de estructura? Ese es el cambio de carácter. A lo que el precio regresa, tenemos que identificar un punto aquí y un punto acá, el cual me sirve a mí para yo poder estar comprando, ¿sí? Posiblemente. Aunque para mí, una de las confirmaciones más claras es cuando ya genera el rompimiento, cuando es decir, existen dos o más fractales a favor de esa misma estructura. ¿Ya? Ahora, esto que vemos acá puede ser una estructura de 4 horas. ¿Sí? Una estructura de 4 horas. Puede que sea esto que vemos aquí, esta estructura que vemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este desplazamiento alcista van a haber estructuras de 15 minutos, estructuras de 5 minutos, en las cuales el precio está haciendo impulsos, retrocesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que a veces, se lo juro que es una de las cosas que quizás nos cuesta o nos tarda más tiempo en poder comprender, porque a veces nosotros bajamos temporalidades y andamos un poco perdidos, un poco confundidos. Y usted tiene que identificar el final o el inicio de una tendencia, de una estructura o de un rango operable. Ese es el primer punto. ¿Sí? Poder marcar el fractal a trabajar. Es decir, si yo tengo esto, es verdad, tengo el rompimiento. ¿Y cuál es mi fractal a trabajar? Mi fractal a trabajar es esto y esto. Solo desde aquí, todo lo que ocurra desde este sector, ¿verdad? Hasta acá es lo que a mí me va a interesar para operar inicialmente. Ahora, si yo soy una persona que opera en contratendencia, ok, ¿qué debo de esperar para poder operar en contratendencia? Debo de esperar un primer cambio de carácter menor, ¿sí? Que me genere un pequeño rompimiento. Entonces, ok, listo. Como tiene que balancear todas las cotizaciones hasta ese sector o mínimo hasta la zona de rompimiento, yo puedo operar en compras solamente hasta ahí. ¿Ya? Pero aquí lo más seguro es que si usted viene en esta tendencia, usted va a esperar es mejor ventas y irse con un nuevo impulso. ¿Ya? Eso quizás es una de las probabilidades más altas de que se pueda operar el retroceso o este movimiento que va dentro del rango operable, también se puede. ¿Sí? Entonces, eso es que quizás los vamos a confundir muchas veces, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es el concepto del POI decisional? POI decisional es el que genera el rompimiento, el que se encuentra antes
de el rompimiento de la estructura. Este de aquí es un POI decisional. Este que está acá también es un POI decisional. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las condiciones o reglas que en lo personal a mí me sirven? Si por arriba del POI decisional existe ineficiencia, el precio puede manipular creando divergencia y mitigando el POI extremo de ese punto a reaccionar y desde ese punto reaccionar con fuerza. Vamos a explicar este pequeño detalle, esta pequeña condición, esta pequeña regla que en lo personal, como les digo, a mí me gusta. Miren, nosotros tenemos esto que viene aquí y nos genera este pequeño rompimiento, ¿verdad? Este cambio de carácter en una estructura alcista a bajista. Y nos deja, en esta parte, nos deja un POI decisional y nos deja un POI en extremo. Aquí nosotros tenemos que el precio reacciona acá, ¿sí? Y nos genera otro movimiento. Ok, perfecto, está muy bien. Y desde acá el precio comienza a subir. Y muchas veces vamos a esperar nosotros ventas en este punto. Pero si aquí el precio comienza a acumular dentro de ese POI decisional, es más que seguro que el precio va a manipular hasta el POI en extremo y desde ese instante reaccionar con fuerza. Ejemplo acá. Si aquí nosotros estamos viendo que el precio reaccionó en este POI que generó el rompimiento, esto puede hacer lo siguiente. El precio puede entrar al POI que está en esta parte y el precio tiene que reaccionar con fuerzas en la misma dirección. Si no reacciona con fuerza y comienza a hacer acumulación, ¿verdad? Acumulación es porque el precio va a manipular, ya que tenemos una zona más relevante atrás y desde ahí va a comenzar a bajar. ¿Ya? Esto sucede dentro del mercado de Forex, así que ténganle mucho cuidado. Ahora, la otra condición o regla que yo les traigo el día de hoy es que luego de que el precio mitiga un POI decisional, este se convierte en un extremo. Y hay que valorarlo teniendo el principio de que se puede convertir en liquidez externa. ¿A qué me refiero con esto? De que si nosotros tenemos que aquí el precio mitiga esa zona y nos da la reacción, posteriormente en el futuro, ya este punto que está aquí, tal vez no nos va a servir de mucha relevancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el precio lo que hace es crear una liquidez y lo que muchas veces puede hacer es simplemente tomarla, capturarla y desde ahí comenzar a reaccionar o hacer la estructura que lleve el precio en ese instante. ¿Ya? Y lo podemos nosotros verificar ya mismo en las gráficas o usted hacer su backtesting y me va de pronto a dar la razón en este sentido, de que el precio, una vez que tenemos este movimiento, el precio va a liquidar en la parte superior. Y aquí otro punto muy importante, ¿verdad? Otro punto muy importante que es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre mitigar y liquidar? Mitigar, ¿verdad? Yo tengo mi alto y aquí mitigar es que el alto nuevo quede por debajo de este alto. ¿Sí? Queda aquí así. Listo. Viene un nuevo alto, va a mitigar la zona. Ok, mitiga la zona. Siempre estos altos van quedando por debajo de esa estructura. ¿Qué es liquidar? Liquidar es que simplemente el alto de aquí supera al otro. ¿Sí? Me saca, captura la liquidez. ¿Ya? Eso es liquidar y la otra diferencia es mitigar. Mitigar es que exista alguna orden en este punto, órdenes pendientes por cerrar y el precio quiere reducir las pérdidas, es decir, cerrar esas operaciones y reaccionar. Pero en cambio, si aquí viene el precio y simplemente sube con fuerza, lo saca y desde ahí baja, esto ya queda liquidado. Esto de aquí ya queda liquidado y me deja un nuevo punto de interés. Un nuevo punto de interés para de pronto poder estar vendiendo o comprando en ese instante de acuerdo a la tendencia que lleve el precio en ese momento. ¿Ya? Y son condiciones, son reglas que muchas veces nosotros
por no estar muy detallistas en el análisis, pasamos por alto, ¿ya? Entonces, por así con lo que pasó en el oro, en la entrada que estábamos viendo. El máximo que quedó nuevo en temporalidades pequeñas, ese máximo era nuevo. Es decir, hizo una pequeña captura de liquidez y por eso yo había contemplado colocar mi orden ahí, ¿ya? Pero si ese máximo que dejó hubiera sido más abajo que el otro, yo no ponía la orden. ¿Por qué? Porque ese punto me está creando es más liquidez para que ahí sí la orden por encima de esos altos iguales, pues yo tal vez podría estar colocando una orden de reacción, ¿ya? Entonces, esto en cuanto a los POI en extremo, POI decisional, ¿ya? Este primer movimiento, miren, el precio viene subiendo, baja, sube de nuevo, me genera un rompimiento y acá el precio vuelve a bajar, pero me genera un nuevo bajo. Ese primer movimiento es el shock, el cambio de carácter, ¿sí? Entonces, aquí esta es la primera instancia para de pronto ponerse alerta y pensar que el precio puede revertir su tendencia. El día de mañana vamos a aprender un poco de Wyckoff y vamos a darnos cuenta de las razones de las cuales el precio puede en este instante empezar a bajar, empezar a comenzar a hacer una estructura bajista, ¿ya? Entonces, preguntas hasta acá sobre este tema, vamos a pasar a la gráfica, ¿sí? Para poder revisar todo lo que venga con esta clase del día de hoy. Espero que les esté gustando la información que está trayéndose el día de hoy aquí en este curso avanzado, ¿no? Ok, vamos a coger las operaciones, voy a cortar el precio, no lo sé, voy a cortar el precio por aquí. Sí, vamos a ir revisando detalladamente lo que es los bloques de órdenes y también lo que son las zonas de ineficiencia. Es decir, el primer instante, el primer punto que será buscar estas zonas de relevancia y que tengan un bloque de órdenes o una ineficiencia para poder estar colocando nuestro take profit o colocando las entradas. ¿Sí? Así que espero, vamos a ello. Nosotros estamos viendo que existe una estructura bajista en este instante. Ahora, si subimos temporalidad, vamos a tener mucho más claro qué es lo que nos está mostrando el precio. Venimos en estructura bajista y vamos a marcar nuestro rango de operación, por así decirlo. Nuestro máximo y nuestro mínimo. Nuestro mínimo de 4 horas, nuestro máximo de 4 horas en la parte de acá. Todos los máximos que se vayan generando en esa temporalidad, pues van a ser de 4 horas. A mí aquí lo que vamos a aprender el día de hoy es los POI, los bloques de órdenes y los imbalances. Cómo nos sirven para poder ver que el precio vuelve a balancear las cotizaciones. Y a esto me refiero con imbalances, con ineficiencia o desequilibrio. A lo que el precio subió aquí, ¿verdad? Subió, me está dejando a mí un desequilibrio. ¿Cómo está representado? El desequilibrio está representado por este espacio que vemos aquí. Ese es el imbalance en ese punto. ¿Sí? Podemos colocarlo de esta forma. Y vemos que ahí el precio ha seguido subiendo y bueno, no ha bajado todavía, no ha regresado a poder balancear eso. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí, miren, aquí el precio, a pesar de que no existe un retroceso visualizado en estas temporalidades, aquí sí balancea en esta temporalidad. Habría que ver en las otras temporalidades cómo se ve esta acción de precio y si no existe algún tipo de desequilibrio desde aquí hasta acá, por así decirlo, que es algo que va a faltar también para poder nosotros estar mitigando. Alan, rompimiento de estructura. ¿De acuerdo? Sí, rompimiento de estructura tenemos en la parte de acá y esto sería un punto de interés en el futuro para poder nosotros estar colocando algún tipo de operación. Tenemos rompimiento de estructura en ese punto de ahí. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, rompimientos de estructuras que el precio ha hecho en todas estas zonas. ¿Sí? Y aquí me está dejando pues la última vela con ineficiencia, ¿verdad? Y desplazamiento que genera un rompimiento. Entonces, ese es uno de los puntos de interés.
Vamos a ver qué sucede en el futuro, si es que nos va a servir para poder tomar operaciones en compra. Entonces yo ya tengo marcado ahí ese tema, ese punto para poder trabajar. Tenemos marcada la ineficiencia, ya sabemos que eso de ahí es ineficiencia. Ahora, aquí nosotros tenemos esta última vela antes del desplazamiento alcista que genera rompimiento. Ok, yo lo vuelvo a marcar. ¿Sí? Ahora, tenemos que marcar y después de eso ver qué es lo que me hace el precio en el futuro. ¿Qué existe acá? Que el precio, después de todo este movimiento que acaba de hacer, el precio llegó al final a cubrir todo el espacio que veíamos, toda la ineficiencia. Aquí el precio había bajado, pero solamente hasta el 50% de la zona y nos reaccionó. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí. ¿Qué tenemos por la parte superior? Por la parte superior tenemos alto, bajo, alto, nuevo, bajo. Tenemos este cambio de carácter, le podemos poner cambio de carácter bajista. Después de eso, tenemos que la estructura anterior veníamos con un alto que generó rompimiento y este bajo que generó ese rompimiento nos está mostrando que acá se genera, ¿verdad? Un rompimiento bajista. Acá tenemos otro más. ¿Sí? Y ven cómo las cotizaciones que se generaron desde aquí hasta acá, después de un tiempo empieza y comienza a balancear todos esos puntos. El precio nunca se va a ir en una sola tendencia, en un solo movimiento. Siempre después, a futuro, tiene que comenzar a llenar, ¿ya? A completar su ciclo de mercado. Listo. Entonces, tenemos que aquí, ¿cuáles son las zonas de interés que nos está dejando de momento? En cada uno de estos puntos en los que el precio viene bajando, nos está dejando pequeñas zonas con rompimientos a favor de la misma estructura, a favor de la misma tendencia. ¿Qué tenemos por la parte superior? Tenemos ineficiencia también. Tenemos ineficiencia aquí y que no conecta con esta mecha que vemos acá. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a identificar eso como un imbalance. ¿Sí? Podemos identificarlo como un imbalance. ¿Qué más tenemos acá? Otra vez. Entonces, todo este sector está desbalanceado, está sin equilibrar. Entonces, el precio a futuro, ¿verdad? Sabemos que igual que el oro ha bajado muchísimo más, pero cuando ya esté en tendencia alcista, estos van a ser los puntos de llegada. Y usted va a poder extender su take profit hasta estas cotizaciones sin ningún temor, sin ningún miedo, porque ya estamos en un cambio de tendencia, en un cambio de estructura. Es así como le va a funcionar. Por decir, si nosotros estamos confirmando de que aquí ya el precio está generando varios rompimientos, ok, yo voy a fluir a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque estoy viendo que aquí tenemos desequilibrio. Entonces, si yo ya estoy viendo y me está confirmando, yo puedo tomar algún tipo de entrada y esta entrada que vamos a ver a continuación es una de las entradas que nos hubiera podido servir para verificar este tipo de cosas. Y es la siguiente. Nosotros estamos visualizando que aquí tenemos un punto de interés que generó rompimiento de estructura. ¿Ya? Voy a cortar aquí para ver cómo se ve ese sector en una temporalidad más pequeña y de esta forma poder nosotros estar tomando alguna entrada. El precio se quedó. Ok, vamos a revisarlo en media hora, ¿ya? En 30 minutos para ver cómo se ve ese espacio, si es que tiene algún tipo de ineficiencia, ¿ya? Y aquí nosotros vemos que el inicio de todo este desplazamiento, o sea, la vela, la mecha que veíamos en 4 horas, simplemente son velas, ¿sí ven? Son velas que vemos acá. Y aquí tenemos todo esto balanceado. De instante, todo eso balanceado. Vamos a ver en 15 minutos. Ok, ¿qué tenemos en 15 minutos? Tenemos cambio de carácter en este punto. Y acá tenemos rompimiento de estructura. El precio vemos que hace un movimiento de un bajo más bajo y nos deja aquí. Ese sería mi punto de entrada. De primera instancia, ese sería mi punto de entrada si yo estoy operando el oro en ese instante. Ahora, no lo tomé.
no la tomé esa operación, no pasa nada. Vamos a marcar ahora lo que no está balanceado. Si ustedes ven el precio después de hacer ese movimiento, regresa otra vez a la parte que vemos aquí y ya me comienza a mitigar. ¿Qué más hay desbalanceado por aquí? No hay nada más desbalanceado en esa parte. Y aquí me está dejando un Fair Value Gap en esta parte que vemos acá. Es ineficiencia mismo, solo que es un vacío de precio muy diminuto, muy diminuto. ¿Ya? Vamos a marcarlo con otro color para que ustedes lo puedan observar. Voy a ponerlo con azul ahí, esas dos rayas. Y ven cómo milimétricamente esas mechas que están aquí con este que está acá no conectan. Entonces, ese espacio más este bloque de órdenes toma relevancia si es que existe rompimiento de la estructura. ¿Cómo diseño mi orden? ¿De acuerdo? Vamos a diseñar la operación. ¿Cómo estaría mi orden establecida? Yo puedo colocar al 50% de la ineficiencia, también puedo colocar al 100% de la ineficiencia, también puedo colocar en el inicio del bloque de órdenes, que sería el final de la ineficiencia, o en el 50% de todo este espacio. Si yo bajo temporalidades a 5 minutos o 3 minutos, esto de aquí también sería alguna vela. Pero no voy a bajar tanto porque estoy muy atrás, entonces el precio no me puede estar cogiendo lo que es la reproducción de barras. ¿Ya? Pero voy a colocar la entrada en este sector, ¿sí? Al cierre de la ineficiencia. Para hacer la prueba, vamos a ver qué sucede. Un stop loss por la parte superior, aunque, aquí viene un pequeño concepto, un pequeño tips. Es verdad que tenemos nuestro alto que está acá, pero si la cotización ya no falta más por mitigar, simplemente puedo coger este punto. Ya es la decisión de la persona. Si usted va a refinar estos instantes, puede hacerlo de esta forma. Ya, yo lo general, yo vengo y yo cierro ahí. Sí, hasta ahí va mi stop loss. Y vamos a ver si es que nos sirve ese punto para poder entrar al retroceso y poder extender nuestro take profit hasta esas cotizaciones. Vamos a ir haciendo varias pruebas para que ustedes de pronto se den cuenta. La ineficiencia que veíamos acá, miren cómo se está ajustando, ¿ya? Es mucho más pequeña de lo que veíamos nosotros al inicio y ahora la ineficiencia es simplemente este sector. ¿Ven? Por eso es importante que usted vaya bajando temporalidades para que vea mejor la gráfica de mucho más cerca. Y nos está dejando esta mecha de interés, esta mecha que nos puede servir como llegada del precio. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede y es que si es que esa entrada se pueda tomar. ¿Sí? Preguntas hasta este instante. A ver, el precio sigue bajando, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede a lo que el precio regresa a esa zona, si es que nos llega al punto donde estábamos tomando. Ok, se quedó cerca. Vamos a revisarlo. Ok, desde ahí no llegó a cumplir toda la ineficiencia. Ya, ok, se quedó mucho más abajo. Vamos a seguir haciendo pruebas. Vamos a seguir haciendo pruebas con este mismo concepto. Preguntas hasta este instante. Ok, Sí, aquí. profe, Sí, buenas noches. Lo que es la entrada ya, ya queda en uno si la va a tomar en la mitad o hasta en el extremo. exacto. Si la toma de la mitad o hasta en el extremo. Ya, pero es así como usted va a diseñar. Esto es lo que vamos nosotros a, como quien dice, a pulir al final. En la estrategia intraday, scalping es lo mismo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo ahorita, pero en una temporalidad mucho menor, de 5 o 3 minutos. Ya, pero sí, queda ahí nosotros poder estar elaborando este tipo de entradas. Pero es así como de pronto va a quedar. Ya, lastimosamente, miren acá, el precio no nos llegó hasta el punto donde estábamos colocando, tratando de colocarla precisamente. Ahora, esta zona, gracias por la pregunta, esta zona va a quedar ahí de pronto hasta el futuro. En algún instante, esa ineficiencia que vemos aquí va a tener que ser mitigada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿qué nos vuelve a confirmar el precio ahora? Vamos a revisarlo. Nos vuelve a confirmar un bajo más bajo. Vamos a marcarlo en ese punto. ¿Qué más nos está dejando ahora el precio acá? Nos deja otro punto de interés.
este punto que está aquí es un punto de interés. Y vamos a aplicar exactamente lo mismo. Voy a colocar aquí que esto es venta. Y aquí tenemos nuestra ineficiencia. ¿Ya? Tenemos en ese punto, tenemos la ineficiencia, imbalance. Vamos a revisar qué sucede en 15 minutos para ver cómo se ve el rango de operación. Ok, no alteró casi nada. Miren, el espacio sigue siendo el mismo. Ok, no, aquí está en 15 minutos. Ahora, aquí está ya balanceado toda esta parte, todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, tenemos solamente este sector que vemos por la parte de acá, la parte externa, la parte de afuera. Esto de aquí me está confirmando un rompimiento de estructura, ¿ya? Entonces, yo podría estar dejando esa zona para poder estar estipulando para alguna otra venta en el futuro, ¿ya? Y es así como nosotros vamos a fluir. Pero acá estamos fluyendo en ventas, nada de compras todavía, ¿sí? ¿Verdad? Nada de compras todavía porque estamos en estructura bajista, ¿sí? Hay que tratar de ser lo más disciplinados posibles con ese asunto porque si no el precio nos puede sacar, nos puede estar quitando nuestros stop loss en vano si operamos en contra de la tendencia. Estamos viendo que el precio viene con estructura bajista, ¿ya? Y acá miren, el precio hizo un impulso, retroceso, nuevo impulso. La distancia de este impulso ha sido la distancia, tal vez el impulso de acá. Ahora, ¿hasta dónde está llegando el precio en estos instantes? Está llegando a estas cotizaciones que vemos aquí, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra mecha de interés. Vamos a trabajarla, ¿sí? Porque esa mecha vendría a ser un bloque de órdenes también y nos puede servir. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Esperar el cambio de carácter si queremos operar en la contratendencia. Si no, nos esperamos hasta que el precio de pronto regrese aquí. ¿Qué más podemos identificar de toda esa estructura? Arriba de este máximo vemos que existe el tema de la liquidez, lo que aprendimos en la clase pasada. El tema de la liquidez superior. Arriba de eso de ahí, nosotros estamos viendo este tipo de estructura. Vemos aquí un primer cambio de carácter, ¿verdad? Cambio de carácter bajista. Y aquí también estamos viendo una última vela que genera ese rompimiento. Y aquí tengo una ineficiencia. ¿Sí ven? Un vacío de precio. Entonces el precio también puede llegar hasta ahí. Todo lo que está acá ya está siendo balanceado. Si ustedes se dan cuenta en lo siguiente, el precio sube, después de eso baja y me genera este espacio que vemos aquí. Miren cómo el precio lo que vuelve a subir cierra automáticamente la ineficiencia con este punto de acá. ¿Sí? Lo cierra totalmente, lo balancea. ¿Ya? Y es así como vamos nosotros viendo el tema del desequilibrio. Cada zona o cada punto que nosotros vayamos a estar visualizando, después lo va a equilibrar. Si vemos que hay un desequilibrio, después lo va a equilibrar. Ejemplo, aquí estamos viendo toda esta cotización en venta, está bajando el precio, nos va dejando los espacios, después de eso viene y otra vez lo balancea con este movimiento de acá. Así mismo, entonces tenemos que ir bien meticulosamente revisando cosas del pasado para poder establecer entradas en el futuro. Vamos a darle play para ver qué sucede. Ok, sigue haciendo ¿qué cosa? Sigue haciendo estructuras bajistas. Yo no puedo operar compras. No puedo operar compras. Ok, vamos a ver cómo el precio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? Fue a cumplir con la ineficiencia. Miren, de todo ese sector que estaba ahí, esto es lo que estaba sin balancear. Ok, ahora, dentro de mi plan de trading, yo no voy a tomar una operación de este tipo, porque si voy a colocar esto, sería hasta acá. Es una operación muy grande, pero ahí, ¿cómo viene el precio y rellena la ineficiencia? Vamos a ver si sirvió ese punto para poder estar trabajando. ¿Ya? Sigamos revisando. Ahora, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Todo este sector que tenemos aquí, nos está dejando también ineficiencia, rompimiento de estructura, ineficiencia, y esta última vela que tenemos aquí es un punto de interés.
todo este movimiento que hizo de desplazamiento tiene desequilibrio. Como el precio poco a poco va bajando hasta llegar y llenar ese desequilibrio. Miren, con la última mecha que hizo aquí, el precio cerró este desequilibrio que vemos aquí. ¿Sí? Lo completó totalmente. Por eso es que cada vez que nosotros veamos esto, si queremos operar desde estos puntos superiores, nuestro take profit va a estar al cierre de un punto de interés y que tenga ineficiencia. ¿Ya? Y ahí también podría estar algún tipo de entrada. Ahora, si esto de aquí es un impulso y esto es un retroceso y el precio va a reaccionar desde aquí, ok, nos puede dar un siguiente impulso hasta la parte de acá. Vamos a revisarlo. Ok, no lo hizo, simplemente vino, balanceó, no reaccionó con fuerza, siguió bajando. ¿Qué más teníamos por la parte de acá? Por eso es que le digo, si aquí viene y mitiga una zona, esto automáticamente se convierte ¿en qué? Se convierte en liquidez. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos y lo mismo, ineficiencia en este sector, ¿sí? Ineficiencia porque las mechas que están ahí no están conectando. ¿De acuerdo? No están conectando. ¿Y qué hace el precio después de eso? Va y rellena todo este desequilibrio que vemos aquí. ¿Sí? Todo ese desequilibrio. El precio vuelve a balancear las mismas cotizaciones que generaron el desplazamiento de este movimiento hasta acá. ¿Ya? Ahora, seguimos nosotros dentro de estructuras bajistas. No podemos operar compras todavía. ¿Qué tenemos aquí? El precio otra vez nos está dejando liquidez. Liquidez por la parte inferior. Vamos a quitar un poco esto de acá. Sí, tenemos la otra zona que está en la parte inferior. Vamos a ver qué sucede. Esa liquidez puede ser tomada. Debajo de esos puntos que vemos aquí tenemos otra zona importante de compras. ¿Ya? El precio vuelve a reaccionar aquí. ¿Y qué me genera? Me sigue generando bajos iguales. Bajos iguales. Ahora, ¿qué tenemos por la parte de acá? Tenemos, asimismo, vacíos de precio. Vacíos de precio. Nos deja este movimiento, pero nada de esto de aquí es recomendable operar. ¿Sí? Es decir, tomar alguna operación en venta de todos estos puntos no le recomiendo para nada porque esto simplemente es más dinero acumulado. Aquí, más dinero acumulado. Miren, todo esto de aquí hasta aquí. Liquidez, liquidez. ¿Sí? La única zona que tiene un poco más de relevancia viene a ser esta mecha que vemos aquí, que el precio la está dejando. ¿Sí? Esta mecha que vemos acá, que fue la reacción de todo este punto. Pero ese máximo sería relevante si es que aquí me genera un rompimiento de estructura con fuerza. Podría estar operando ese punto. ¿Ya? Vamos a revisar qué hace el precio. Ok, ¿vieron? Captura liquidez. Lo más seguro de esto es que captura liquidez. Por eso les digo, si aquí nosotros queremos tomar una operación de pronto en compras más seguro, ¿qué tiene que hacer? Mínimo haber generado un rompimiento de una estructura más alta, de la última estructura que generó el rompimiento. Es decir, hacer un alto más alto que este. Hacer un alto más alto que el de acá. Alto más alto que este de aquí. Para que esta zona ya sea una zona de mayor relevancia. Pero dentro de esas zonas vamos a tener más zonas internas. Ahora, ¿qué me genera el precio a lo que viene en la parte inferior? Me comienza a generar más desequilibrio en este punto. Miren, el desequilibrio lo vamos a identificar de esta forma, cada vez que no hay una conexión de mechas. ¿Ya? Quiere decir que ahí el precio tarde o temprano va a regresar. Otra vez va a regresar porque esto de aquí tiene que balancearse. Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Vamos a eliminar un poco las muchas cosas que tenemos aquí para que se vea mejor. Vamos a eliminar esto, esto. Ya vimos que reaccionó ahí el precio, muy bien. Vemos que reaccionó acá. Ya, vamos a dejar de esa forma el gráfico para que se vea mucho más limpio. ¿Sí? Y vemos que aquí el precio simplemente siguió bajando. Nos está realizando un rompimiento de este punto bajo. Y mi siguiente objetivo, muy seguramente mi siguiente objetivo de llegada va a ser mi otra zona verde que vemos acá.
¿Cómo podemos aprovechar nosotros la tendencia que venimos marcando para poder llegar hasta ahí? Identificando mis puntos de interés. Voy a mostrarles con este rompimiento de estructura. ¿Y cuál de todos estos sectores puede ser mi punto de interés? Simplemente el extremo. Porque de aquí, todos estos de acá, les digo, son liquidez. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede con el precio. Viene bajando. Llegó a la zona de compras. ¿Sí? Todo ese movimiento que veíamos que tenía desequilibrio acá, viene y lo comienza a llenar. ¿Ya? Vamos a ver el instante en el cual nosotros podemos de pronto utilizar para estar comprando en esta zona. Aquí en este punto vemos que el precio dejó este pequeño vacío. Miren acá. Bien minuciosamente deja esto que está aquí con esto que está acá. Estas dos mechas ahí. Hay un pequeño vacío y el precio va y rellena todo esto que está aquí. Seguimos en estructura bajista. Todavía no ha habido una entrada concisa. Vamos a seguir, vamos a ser pacientes y para que ustedes puedan ver, ¿no? El precio captura nuevamente liquidez en estos puntos que vemos acá. Captura de liquidez superior. Rompimiento de estructura. ¿Ya? Y nos comienza a dejar todos estos sectores. Vamos a ver si es que tienen ineficiencia. No. No tienen, aquí tampoco, el precio está balanceado, aquí también está balanceado, ¿sí? En esta temporalidad de una hora, todo este sector de aquí, ¿sí? Está balanceado en este aspecto. Vamos a ver qué sucede. Ok, ¿qué nos acaba de dejar? Otra vez, mínimos iguales, liquidez inferior. Ok, sigamos. Ok, ¿qué hizo acá? Sacada de liquidez. Todos los conceptos que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué nos deja aquí? Otra vez lo mismo, ineficiencia por esta parte inferior. Todos estos vacíos de precio, todos estos instantes en el que el precio ha hecho estos movimientos de rompimiento, tienen que ser llenados en el futuro. Miren cómo el precio regresa justo hasta esos puntos para poder estar balanceando las cotizaciones. ¿Sí? Como el precio regresa justo ahí. Todos esos movimientos que causan desequilibrio tienen que ser balanceados en el futuro. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Ok, el precio me está empezando a dar movimientos alcistas. Sin embargo, tenemos mucha liquidez por la parte inferior. Ya todos estos sectores de aquí están siendo balanceados nuevamente. Me está dando pequeños indicios de que, claro, el precio se puede ir hacia el alza. Ya acá nosotros vimos que teníamos desequilibrio en esta zona y cómo el precio lo rellena acá. Y las entradas que hemos estado viendo aquí, estas entradas así, son a partir del desequilibrio y con la vela que vemos acá y el rompimiento que se genera en la parte trasera, ¿no? En la parte pasada. Vamos a ver qué sucede. Nuevamente, ¿qué me está dejando aquí? Otra vez, desequilibrio en esta parte inferior que vemos acá. Y esto de aquí va a ser rellenado. Ahora, esto que está aquí, esto es un retroceso en tendencia, ¿verdad? Un retroceso. Y todo lo que está aquí es liquidez. El precio puede venir al futuro y puede realizar un movimiento mucho más fuerte. Ahora, tenemos que estar muy atentos a lo que el precio pueda estar dejando en la parte de acá. Y nosotros a lo que vemos aquí, estamos visualizando este pequeño detalle. ¿Sí? Esta pequeña zona que vemos acá, donde ha hecho lo mismo, rompimiento de estructura y tenemos ineficiencia en ese punto. ¿Dejen ver? Sí. Aquí nosotros tenemos esto y tenemos esto de acá. Es un Fair Value Gap que existe un pequeño vacío en estos puntos. Vamos a poner ventas ahí y ver qué sucedió en 15 minutos para ver si podemos afinar un poco más. Bueno, la zona que estábamos visualizando que tenía la zona de ventas, ¿no?
Ya vamos a revisar si es que el precio a lo que retorne ahí, podríamos tomar alguna venta en ese punto. ¿Cómo vamos a confirmar la venta? Llega a la zona, crea la acumulación, captura liquidez, rompimiento y entrada. ¿Ya? ¿Ok? El precio no hace el movimiento que estábamos esperando, sino que simplemente acá nos acaba de dar esta entrada de aquí. ¿Sí? Habría que revisarla de muy buena forma porque es una entrada que está muy diminuta. Miren acá, hace el esquema, rompimiento, aquí un alto más alto, pequeño shock y rompimiento de estructura. Y nos deja esta pequeña vela de confirmación aquí, podría ser. ¿Ya? Ok, esa entrada simplemente no está. Ahora, ¿dónde el precio está bajando? Está bajando a esta zona de interés. Hace rompimiento de la estructura, viene la parte de aquí y tenemos nuestra reacción, ¿sí? En la parte que vemos acá. Miren, todo esto que veníamos viendo aquí en la tendencia, esto es capturado con este tipo de movimientos, ¿sí? Entonces, eso es lo que venimos revisando en esta clase. Los desequilibrios, ¿dónde existe un desequilibrio? En esta parte que vemos aquí. Esto va a ser un punto de interés, una zona de interés, un bloque de órdenes tipo bearish que estamos visualizando acá. Todo este espacio va a tener que ser rellenado posteriormente. Y de ahí podríamos nosotros de pronto estar colocando algún tipo de entrada en ese punto, en esa parte que vemos ahí. ¿Ya? Ahora, automáticamente lo que el precio me genera esta reacción, ¿en qué se convierte? En liquidez. Liquidez. Y ya tenemos bastante liquidez por la parte inferior creados en estos instantes. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Voy a subir un poco la temporalidad. ¿Ya? Entonces, el concepto que les traigo el día de hoy nos va a ayudar a ¿qué? A poder determinar las direcciones del precio en las cuales vamos a extender nuestro take profit y nuestras entradas. ¿Ya? Entonces, vamos viendo los bloques de órdenes que estamos marcando acá. ¿Sí? Cada uno de esos puntos, cada uno de esos temas que se están trayendo el día de hoy. Entonces, el precio vuelve y captura liquidez, hace todo este movimiento. Miren, cuando ustedes ya vean este tipo de panorama, ténganle cuidado. ¿Por qué? Porque si aquí el precio de verdad quiere irse en compra hacia la alza, esto tiene que reaccionar más fuerte y tiene que mínimo romper la estructura que vemos acá, estas estructuras que generaron los últimos rompimientos. El precio sigue bajando. Entonces no podemos estar simplemente operando en contra de la tendencia. El precio lo va a seguir sacando. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ir más despacio para que podamos ver los movimientos. Aquí, ¿qué está dejando el precio? Una zona para poder operar. Esta última vela antes del movimiento con, ¿sí? Con desequilibrio en ese punto. ¿Ya? Ahora me genera un pequeño rompimiento aquí, pero estamos dentro de un movimiento de fractal, dentro de este rango operativo, desde aquí máximo, mínimo. Si yo voy a comprar, aquí, debe de ser solamente hasta este sector. ¿Sí? Si es que yo voy a comprar. Ya, por eso es que las operaciones en contratendencia no son muy buenas, muy favorables, pero sí nos pueden ayudar, sí nos pueden ayudar. Pero eso ya, como les digo, es la decisión de la persona. ¿Ya? ¿A dónde está entrando a reaccionar? Vamos a ver qué sucede aquí en 15 minutos. ¿Sí? Tenemos la apertura de la vela, tenemos el 50%, ¿sí? Y a lo que bajamos temporalidad, ¿qué sucedió? Se ven más velas. Y la ineficiencia que nosotros estamos viendo, miren cómo se reduce. Ahora, este es un bloque de órdenes, este punto que vemos aquí, porque es el que genera este movimiento de rompimiento y un movimiento de expansión. Siempre los bloques de órdenes tienen esa característica. Son los movimientos que generan mucho impulso, ¿ya? ¿De acuerdo? Mucha reacción. ¿Y hacia dónde viene el precio a balancear? Miren aquí el esquema que yo les estaba mostrando, ¿verdad? Voy a quitar esta de acá.
Esta más grande voy a quitarla porque ya tenemos más reducida nuestra entrada. ¿Y qué tenemos aquí? Pulso, retroceso, impulso, hace un fallo estructural, regresa y mitiga. Usted hubiera podido tener una entrada desde aquí hasta máximo hasta acá. ¿Ya? Entonces, es lo que viene haciendo el precio. Ahora, ¿qué me acaba de construir a lo que el precio dejó estos máximos aquí? Liquidez. Liquidez superior. ¿Qué tenemos por la parte de acá? Tenemos una zona de interés, una zona de oferta. Y nos está dejando así mismo esta vela, ¿verdad? Y aquí tenemos imbalance. Un Fair Value Gap, miren. En ese punto, tenemos ineficiencia en esta parte. Las ineficiencias pueden estar dentro también del bloque o la vela de mitigación. Esta vela que vemos aquí genera un rompimiento de la estructura bajista. ¿Sí? Entonces vamos a colocar que esto de aquí es una zona de ventas, una zona de potencial reacción para de pronto querer operar. ¿Ya? Estamos identificando, vamos a ver qué sucede. Ok, sirvió aquí. Claro que puede servir, pero nos deja ahí más liquidez por la parte superior. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Ok, ¿cuántos bajos está haciendo ahora? ¿Cuántos bajos está haciendo? Está tocando muchas veces ya la zona. Además de eso, no me está rompiendo, no me quiere romper aquí la esta. ¿Qué más tengo por la parte inferior que vemos acá? Aquí tengo otra vez un poco de ineficiencia. Aquí y tengo acá. ¿Sí? Y aquí nuevamente tengo una zona de posible interés para de pronto estar queriendo comprar. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Darle play. Todo esto que está aquí ya es liquidez. Ya comienza a ser liquidez. ¿Sí? Vamos a ver el precio. Otra vez. Ok. ¿Qué sucedió acá? Desde acá donde estaba la otra ineficiencia, miren, este pequeño vacío y me deja este sector de aquí. Todo lo que creó, miren, todo el movimiento que estuvo creando interno. Todo esto de aquí, de que el precio subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. En un solo momento es tomada todo este instante y llega hasta mi otra zona que estamos visualizando en la parte de acá. ¿Cuál es el inicio de todo esto? Aquí está la apertura, 50%, tenemos ineficiencia, y el precio está llegando justo ahí. O sea, si usted identifica esto, usted tranquilamente puede poner una entrada que vaya desde aquí o que vaya desde acá. Si usted está operando en ventas con una estructura bajista, ok, usted puede de pronto operar aquí, en este sector, 50% de la zona. 50% de la zona, por arriba de ese punto, y hasta acá también, ¿sí? Porque acá tenemos el movimiento inicial de todo este transcurso. Vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Ahí está llegando casi al profit. ¿Sí? Llegó a la zona. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir por qué el precio volvió a bajar? ¿Alguien quiera participar? ¿Quién me puede decir por qué el precio volvió a bajar? Desde acá volvió a bajar. ¿Sí? Para que participen. El precio había llegado a esta zona de ventas y después de eso volvió a bajar inmediatamente. ¿Por qué? A mitigar, pero ¿por qué razón a mitigar? ¿Por qué razón? ¿Qué sucedió en esta vela a lo que el precio reaccionó con fuerza al alza? ¿Qué me dejó automáticamente? Ok, nos dice el POI, listo. ¿Qué más? Nos dejó lo de la clase del día de hoy, nos dejó desequilibrio. Miren todo el espacio, si podemos bajar temporalidades, podamos ver que aquí existen más espacios, ¿ya? Y es por eso, por el desequilibrio. Y además por eso también, el POI a mitigar, ¿de acuerdo? Entonces eso, el punto de interés. Por eso el precio bajó otra vez hasta acá. ¿Y qué hace aquí? Nuevamente comienza y reacciona en el mismo punto. O sea, un vaivén, sube y baja.
Pero estos son los puntos que nosotros debemos de buscar, los extremos, los puntos que quedan por afuera de todo lo que está sucediendo internamente, porque todo lo que está interno, tarde o temprano va a ser capturado, va a ser tomada toda esa liquidez. El precio construyó liquidez superior y liquidez inferior por la parte de acá. ¿Ya? Muchas gracias, don Arnulfo. Muy bien. Imbalance, exactamente. Ya, vamos a ver qué más sucede. Voy a borrar esto. ¿Sí? Ahora, de momento, ¿qué nos está creando? Automáticamente que el precio otra vez reaccionó aquí. Esto nuevamente que se forma liquidez por la parte inferior. Todo esto que está por la parte inferior va a ser automáticamente liquidez. Ahora, ¿qué más le toca hacer el precio aquí? Volver y balancear los espacios que todavía están sin mitigar. ¿Ya? Entonces, tenemos este punto de mitigación, sin embargo, este máximo no me genera un nuevo mínimo. Vamos a ver qué sucede aquí. Nos genera rompimiento aquí de esta estructura interna. Cuidado, es estructura interna. Si el precio nosotros lo queremos comprar de mejor forma, tiene que hacer un alto, mínimo un alto más alto que este que vemos acá. ¿Sí? Mínimo. Vamos a ver qué sucede. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos otra vez lo mismo. Bloque de órdenes aquí, ineficiencia por todo este sector. ¿Ya? Las mechas no conectan, no logra balancear por completo. Imbalance, y esta es una zona. Ahora hay que tener cuidado si voy a comprar en este punto. ¿Por qué? Porque es verdad, me genera rompimiento, pero es un rompimiento interno. ¿Sí? La estructura mayor, la estructura más fuerte es este rango operable de acá. Si yo quiero que este punto sea más relevante, tiene que sí o sí romper con 2 cierres de vela por arriba de esta zona, mínimo. Ya, si es que yo quiero tomar como relevancia bien ese punto. Ok, no funcionó. No funcionó por ese mismo asunto. El precio no me realiza un desplazamiento. Ahora, estamos latentes de ¿qué? De que el precio nuevamente captura liquidez. Otra vez, ¿por qué? ¿Cuántos toques ha hecho? Aquí lo más normal era que el precio, es verdad, después de este ya se vaya por completo. Pero aquí tenemos tenemos algunos toques. Y aquí el precio ha bajado, subió, ok, está testeando todo ese punto y lo que está haciendo es ver si existe algún tipo de demanda que reaccione, que haga reaccionar con fuerza a las cotizaciones del precio. Ya, ahora, no nos hemos olvidado todavía de lo que está acá arriba. ¿Sí? De esto que está aquí, de este sector que tiene desequilibrio. Miren el tiempo que se está tomando en regresar a esas cotizaciones. Y eso es lo que quiero que el día de hoy se lleve. Vamos a ver una entrada, vamos a ver si es que existe alguna entrada en la cual nosotros podamos aprovechar cada uno de esos puntos que nos ayuden a llegar a este objetivo que estamos acá. Porque muchas veces a usted se le puede salir, se puede quedar sin operación, pero no le pasa nada, tenga paciencia. Tenga paciencia porque el mercado va a dar oportunidad. La zona que usted identificó es una zona de relevancia, es una zona que sí o sí va a servir después. Ya, vamos a ver aquí. Nuevamente nos da el movimiento de desequilibrio, sin embargo no nos está dando un movimiento claro. ¿Sí? Vuelve y otra vez hace esto. Ahora, ¿qué me está dejando aquí? Liquidez. Ya me comienza a formar liquidez. Tengo que esperar que el precio comience a acumular. Acumular para que exista la liquidez, después de eso sea capturado y me dé una nueva dirección del precio en el rango operable que estoy tratando a trabajar, a operar. ¿Ya? Entonces, a mí me deja ahí liquidez inferior. ¿Qué es lo que tengo que yo esperar? Miren cómo esos puntos que dejamos ahí sirven como niveles, ¿no? Vamos a ver acá. Ok, la liquidez está siendo capturada. Ahora, no me genera el rompimiento. Miren, si esto de aquí me captura liquidez, tiene que sí o sí romper estructura para que aquí podamos irnos en compra. Ese es el sector, esa es la manera en la cual nosotros vamos a tratar de trabajar siempre. ¿Ya? Ahora, aquí otra vez, manipulación nos deja todo este sector, esta vela institucional, la apertura de esa vela, ¿sí? Para de pronto poder estar buscando algún tipo de entrada. Vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que romper mínimo el último máximo que vemos acá. No rompió, no me está sirviendo. Sigamos.
Seguimos dentro de estructura bajista. Todavía no hay compras. Todavía no hay compras. Ya, todavía no me ha hecho un rompimiento de estructura hacia el otro lado. Un cambio de carácter y un rompimiento de estructura mucho más fuerte. Ya, vamos a seguir esperando. Seguir esperando. ¿Sí? Que el precio está regresando nuevamente acá. Ahora, de aquí, las cotizaciones generan un rompimiento más arriba que este de acá. Esta fue la última zona, ¿verdad? La última zona que el precio generó este nuevo rompimiento bajista. Esa fue la última zona. Entonces, si yo quiero operar compras, mínimo tiene que romper toda esa zona. Pero aquí lo que está viendo es zona de ventas. Sigue habiendo zona de ventas para poder operar a favor de la tendencia. Ya, vamos a ver qué sucede. Nuevamente capturó la liquidez. ¿Sí? Capturó la liquidez. Ok, vamos a ver lo siguiente. Esto de aquí, ¿sí? Son patrones de compras. Y aquí me está dejando a mí mi bloque de órdenes, ¿verdad? Bloque de órdenes con ineficiencia. Vamos a colocar aquí, compra. Y me está generando rompimientos internos. Rompimientos en la estructura. Todo esto que está aquí tiene que ser balanceado. ¿Ok? No lo balancea de momento, sino que ¿qué hace? Nos comienza a dar lo que queríamos nosotros encontrar, lo que queríamos buscar. Lo que estábamos esperando para que podamos nosotros sí o sí estar cambiando, ¿sí? Cambiando de dirección. Porque ya hemos venido muy bajistas, ahora estamos tratando de ver cuál es ese movimiento que necesitamos para poder comenzar a operar en contra de la tendencia. Ya, ahora vamos a operar a favor de la de acá. Siempre tiene que esperar estos movimientos así, que todo este movimiento que viene acá sea más débil y el movimiento nuevo sea mucho más fuerte. ¿Cuántas zonas a mí me está dejando aquí? Me está dejando varias zonas para poder operar. Podemos marcarlas con rompimiento de estructura, así mismo como marcamos aquí. Cada uno de estos puntos tiene ineficiencia, ¿verdad? Entonces es lo que les decía al inicio de la clase. Si nosotros tenemos todos estos puntos de interés, todas estas zonas de interés, debemos marcarlas, pero si tenemos ineficiencia puede que el precio baje hasta acá y desde acá comience a empezar a reaccionar hacia la dirección que estamos, ¿sí? Entonces eso. Ahora, si nosotros estamos revisando de que el precio está subiendo todo este sector, tenemos que ver en el pasado para ver desde dónde podemos aprovechar y comenzar a vender. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos este sector que vemos acá con mucha ineficiencia y rompimiento de la estructura. Entonces tenemos aquí, arriba de eso de ahí, tenemos todo esta liquidez superior. Entonces ahora tenemos pretexto, por así decirlo, hacia dónde poder extender nuestros profits. ¿Qué nos falta hacer? Nos faltaría de pronto esperar que el precio retorne, ¿sí? Que el precio regrese a mitigar, balancear todo el desequilibrio que está dejando aquí. Todo este desequilibrio que está dejando aquí, el precio puede venir y puede venir a balancear acá. ¿Ya? Vamos a revisarlo. Sí, espero que les esté gustando la clase del día de hoy. Ok, nos sigue dejando todos estos espacios sin poder mitigar. Ahora, ¿qué fue a hacer? Fue a capturar, fue a reaccionar acá donde estaba toda la liquidez. ¿De acuerdo? Vamos a seguir esperando ahí. ¿Sí? Ahora, el precio sigue y sigue subiendo. Nos comienza a romper las nuevas estructuras, comienza. Todo lo que veíamos que el precio viene bajando, todo este sector, miren, todo este sector, el precio poco a poco va y las nuevas cotizaciones van balanceando esos precios anteriores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos explicando en esta clase. Nuevamente, ¿qué existe? Existe desequilibrio en todo este sector que vemos en el precio. Vamos a borrar aquí. Existe todo este sector que vemos acá. Todo está aquí con desequilibrio. ¿Ya? Ahora vamos a revisar.
precio está dando, ¿sí?, patrones de agotamiento y está llegando a esta zona de interés que vemos aquí en el pasado. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos operar en ventas desde este punto y vemos que la estructura viene de esta forma, ¿qué tenemos que hacer? Mínimo esperar un cambio de carácter bajista y ver las zonas de ineficiencia que tenemos acá. Aquí tenemos una, entonces este sector sería un punto de pronto para poder vender en temporalidades menores, temporalidades pequeñas. ¿Sí? Tenemos eso ahí, tenemos todo este movimiento que tiene ineficiencia. Estas mechas no conectan. ¿Sí ven? No conectan. Entonces ahí yo tengo mi zona de pronto para poder ingresar en caso de que el precio retorne. Ahora, si nosotros queremos más confirmaciones, tenemos que esperar que el precio sí o sí rompa esa estructura y regrese a mitigar ese punto. ¿Ya? Ok, ¿hizo el rompimiento? No, no hizo el rompimiento. Entonces, seguimos trabajando. El precio sigue capturando liquidez, sigue subiendo. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto de aquí. Solo demostración para que ustedes vean el esquema que uno debe de esperar para poder, en este caso, estar comprando o vendiendo. Ahora, en este punto de acá, si nosotros queremos entrar a limits, ¿verdad?, vamos a colocar una entrada en ese punto, que es justo en el cierre del desequilibrio. En el cierre del desequilibrio y lo que nosotros estamos visualizando ahí. Vamos a ver. Existen diferentes tipos de entradas. Entonces nosotros podemos tomar cualquiera de ellas. Y acá, ¿hasta dónde vamos a extender nuestro take profit? Hasta las zonas de desequilibrio y donde existan zonas de liquidez. Tenemos toda esa liquidez, tenemos estas zonas sin mitigar, ¿ya? Vamos a ver qué sucede ahí, qué sucede en esos puntos. Igual después de estar tomando algún tipo de entrada, ok, el precio ya llegó a mi zona. Y aquí viene un punto muy importante que es lo que vamos a ir desarrollando al final casi de este curso. Y es bajar temporalidades para ver una entrada con confirmación. El precio llega a la zona. Si usted la puso como límite, ok, está activada en ese instante. Pero si usted no opera límites, usted tiene que esperar las confirmaciones. Rompimientos de la estructura. Este es un cambio de carácter bajista. ¿Sí? Cambio de carácter bajista. Vamos a ir despacios para ver. Ahora, el precio, ¿qué me está dejando? Bastantes vacíos de precio aquí. Todos estos aquí, ¿sí ven? Todas estas ineficiencias. Ok, y además de eso, ¿qué me está dejando más arriba? Me está dejando todo esto de aquí. Ya, voy a subir temporalidades para ver cómo se aprecia en una más alta. Miren, ese mismo sector es una mecha. Vamos a ver en una hora. Ese mismo sector es simplemente una mecha. ¿Ya? Entonces, de esta forma es como usted, a lo que baja temporalidades, usted ve más claro y ve las ineficiencias que hay en ese sector. Si esto de aquí es un impulso y esto es un retroceso, tenemos que esperar un nuevo impulso, ¿no? Pero ahí ya mi orden está. Vamos a ver qué sucede. ¿Hacia dónde llegó el precio aquí? Llega y quiere comenzar a balancear. Todavía le falta un poco que balancear. Vamos a ver. Ahora, ¿qué me está creando? Aquí, ¿qué me está creando? Liquidez. ¿Sí? Todo este sector, liquidez. Ok, entonces yo tengo mi entrada. Miren la precisión acá. ¿Cuál era mi stop loss? Mi stop loss es todo esto que está aquí. Siempre y cuando usted va a estar entrando en límites. Pero si yo me espero y yo confirmo una entrada de este tipo, ¿cuál va a ser mi entrada en sí? Mi entrada, voy a mover esta de aquí un poco para que ustedes vean la otra entrada. Esto aquí. Nos vamos a 5 minutos, regresamos. Y ahora mi siguiente entrada va a ser mucho más ajustada. Mi siguiente entrada solo va a ser desde donde inicia y el stop loss que cubra solamente el máximo inmediato, porque esa fue mi reacción ya.
En la primera entrada yo tenía casi 68 picks, 68 picks de stop loss, y acá tengo 25 picks. Es la diferencia. Y el take profit simplemente va a ser el mismo. No tengan miedo de extenderlo porque allá fue donde quedó todos esos espacios. Por acá quedaron todos esos espacios. Si usted no desea esperar tanto, ok, ¿cuál sería mi primer objetivo de take profit? Mi primer objetivo de take profit es la última zona que generó un rompimiento. Este bloque que vemos aquí, esta zona que vemos aquí, es una zona que nos puede servir como punto de llegada. ¿Ya? Aquí, como punto de llegada, como objetivo. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Si es que el precio va y toca mi entrada. Ese sería mi otro modelo de entrada a lo que estoy acá. Ok. ¿Qué tengo aquí? Miren cómo el precio baja todo lo que está aquí. Me genera la otra confirmación que, como les digo, es un poco más segura, que es primero el shock y después viene el rompimiento de la estructura. Todo lo que está aquí por la parte superior, todo lo que está aquí es liquidez. Es lo que se forma adentro. Este tipo de cosas, de acumulaciones, distribuciones, lo vamos a ver el día de mañana en el tema de Wyckoff. ¿Ya? De que todo esto aquí es un esquema y nos sirve para poder entrar después con la confirmación. Por eso, si el precio usted está acostumbrado o trabaja con límites, usted lo puede hacer, pero tiene que abstenerse al riesgo que conllevan las límites. ¿Ya? Si no, usted se espera a que el precio esté ahí, ¿sí? Que esté en ese sector, 11:40 y acá 2 de la mañana, ¿ya? Entonces el precio llega a la zona por mitigar. Miren aquí cómo se queda por poco al llenar la ineficiencia. Esto de aquí, y todavía le faltó ese pequeño espacio. Le faltó ese pequeño espacio que rellenar. Y el precio va y rellena todo eso de ahí. Y quizás en menos temporalidades va a haber un pequeño más detalle que está ahí. Vamos a ver qué sucede. Si es que el precio nos da el profit. De acuerdo. No se complicó mucho. Usted tuvo un 8-1 porque tu stop loss es más pequeño y tiene ahí. ¿Por qué? Porque esas son las zonas de objetivo. Las zonas de objetivo son las zonas que hay en el pasado y que hacen rompimiento, ¿verdad? Y que tiene el bloque de órdenes. ¿Sí? El bloque de órdenes. Ahora, este bloque de órdenes que está aquí, ¿está generando un rompimiento de la estructura anterior? No, no está generando un rompimiento. Sí, me está dando hasta aquí nomás. Tenemos que ver en el pasado si es que genera un rompimiento para que este bloque sea mucho más fuerte, mucho más relevante y seguir operando a favor de la tendencia. Automáticamente, si el precio llega hasta por aquí y me hace un rompimiento de esa estructura, pues yo ya ahora sigo bajista. Si el precio me sigue dando esto de aquí así, el precio, ok, ahora voy a esperar por acá y ahora otra vez, otra entrada. ¿Ya? Entonces, es así de esa forma como vamos a hacer. Vamos a verlo, subir temporalidades un poquito a 15 minutos. Espero que les esté gustando esta clase. Sé que han estado esperando todo desde acá para poder tener una entrada precisa, pero es que es eso. O sea, si no nos dan las confirmaciones, yo no tengo por qué estar ingresando. Eso es parte de la disciplina. Y si la operación simplemente se le va, pues va a haber otra. No desesperarse. Sí, estuvimos esperando desde todo ese rato. Vamos a ver si la espera vale la pena. Ok, ahora vamos a revisar algo muy importante. ¿Qué sucede aquí? Otra vez, ¿qué sucede aquí? Estos dos altos que está dejando el precio aquí son altos de liquidez. ¿Sí? En el que el precio puede superar eso de ahí. Miren cómo aquí llega hasta este bordecito, no me está generando rompimiento. Llega hasta ese pequeño bloque de órdenes y comienza a reaccionar. Vamos a ver qué sucede. ¿Puede que saque la liquidez de esos máximos? ¿Sí? Vamos a ver. O simplemente pueda seguir bajando. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué teníamos aquí? Todos estos imbalances. Todos estos imbalances. Miren, el precio nuevamente está subiendo hasta por acá. Y asimismo me sigue creando más liquidez. Ahora, todo eso de ahí también es liquidez. Vamos a ver qué sucede.
Una vez que el precio de pronto captura liquidez, rompa por debajo de esas zonas, pues yo estoy mucho más tranquilo, mucho más seguro de que el precio puede estar bajando. ¿Sí? Ok, en ese instante lo acaba de hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuestra operación es hasta por acá. Tenemos todo este sector con mucha liquidez. De aquí, ¿cuál sería la zona para de pronto que esté un poco más probable operarla? Esta que acaba de reaccionar aquí, gran rompimiento y nos deja esa pequeña mecha que vemos acá. Para de pronto estar operando en ventas. ¿Sí? Podría funcionar. ¿Ya? Ok, nuestro objetivo es hasta acá. Vamos a ver esa operación, cómo va la operación más grande, ¿no? Tenemos esta operación de acá. Bueno, voy a seguir dejando rodando aquí para que ustedes puedan observar cómo llena desequilibrio el precio. Ya hasta ahí usted tiene una tremenda operación. ¿Ya? Ok, vamos a ver qué sucede aquí. El precio llega hasta este punto y empieza a reaccionar. ¿Qué teníamos aquí? Por eso hay que ser muy meticuloso, muy minucioso. Rompimiento. Y aquí el último punto más bajito es este mínimo que vemos acá. ¿Ya? Y vemos que el precio ahí está llegando y reaccionando. Sin embargo, ¿cuál es la fuerza? La fuerza del mercado es bajista. ¿Sí? La fuerza del mercado es bajista. Simplemente estos movimientos que a veces hace el precio es para ir a balancear un poco, ¿sí? Y otra vez seguir con la estructura. Vamos a ver qué sucede. Si es que esos movimientos de ahí nos sirven. Miren, muchos toques, ¿sí? Van 3 toques ahí, 3, entonces eso automáticamente se convierte en liquidez. Cuando usted esté dentro de una operación y si usted ve que se le regresa otra vez, se le vuelve a regresar, se le vuelve a regresar, pues téngale mucho cuidado porque eso de ahí después lo va a sacar. Sí, aquí ven, el precio fue a mitigar esta zona, llenó desequilibrios y de la misma manera, nuevamente la misma película. Estamos viendo que aquí la operación es toda esta que estamos acá, ¿sí? Bueno, no sabría decirle si es que va a llegar de igual forma de instante, pero se está tomando en consideración qué cosa, los conceptos de desequilibrio, ¿verdad? Conceptos de desequilibrio y bloques de órdenes. ¿Verdad? Vamos a revisar el chat. Excelente, nos dice, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la paciencia de esta clase de hoy. Ok, y esto ya es el presente. Ok, esto ya es el presente. Listo. Aquí tenemos. Esta es la entrada. Tenemos hasta estas zonas que estamos acá y eso es el presente. Y ahí concluimos, ¿no? O sea, este tema del desequilibrio, como les digo, nos va a ayudar para eso, para poder extender nuestros profits. Y si ese desequilibrio viene acompañado con un bloque de órdenes, nos puede ayudar como punto de entrada. Esta entrada que está acá, este esquema de entrada que está aquí, la entrada más pequeña que vimos, es la entrada que vamos nosotros a estar revisando, ¿sí? En la estrategia intraday y scalping, como les digo, con alta precisión. Esto, porque una entrada del tipo más grande, miren, 60 y algo de pics, la redujimos a 25 pics. Claro que esto aquí es el oro, pero podemos nosotros tener entradas de 3 pips de stock, de 6 pips de stock, ¿sí? Muy pequeñas y con un rato y riesgo-beneficio bastante alto, ¿ya? Pero es dominando la técnica que estamos deconstruyendo, estamos analizando desde la primera clase. Mañana toca el tema de Wyckoff, después de eso las confluencias, porque en esta zona donde nosotros pusimos la orden, no simplemente es una zona, ok, solamente tengo el concepto de bloques de órdenes aquí y ya, póngale, no. También tenemos que ver de pronto la sesión bursátil, tenemos que ver que si es una zona de doble cero, triple cero, ¿sí? Entonces, son muchos otros factores. Además de eso, si existe algún tipo de divergencia, o sea, le podemos ir añadiendo detalles a nuestra estrategia, ¿sí? Así que hasta aquí queda la clase. Los 9 minutos que quedan son para responder preguntas. Que sí, muchísimas gracias. Vamos a detener la grabación.